luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Estamos en un programa más, La Luz de la Verdad. Le queremos dar primeramente que todo la gracia de Dios porque cada sábado nos reciben en sus hogares. ¿Qué más quisiéramos decirles por todo este tiempo que nos han acompañado? Y infinitas gracias porque a través de la visita de nuestra página web notamos que han estado interesados en lo que siempre nosotros hemos planteado a través de este canal 5 Laja TV, que acá nos da el acogimiento para poder llegar a su hogar. También nosotros nos reunimos cada día sábado, como siempre lo hemos dicho, en carrera con Aníbal Pinto 370, a las 11:30 de la mañana nuestro primer servicio de oración, a las 16 de la tarde, a las 16 horas de la tarde nuestro segundo servicio de oración. De ahí estamos en más toda la tarde, un momento para poder compartir la palabra de Dios y también para poder compartir cualquier duda que puedan tener ustedes. En esta tarde nos acompaña, como siempre, nuestro pastor, a quien le doy la bienvenida, nuestro hermano Francisco Ulloa. Estimados televidentes, gracias a Dios por poder estar nuevamente acá en el canal y tener la oportunidad de entrar a su casa, si usted lo ha permitido, esperando que las bendiciones de Dios por este acto le puedan llegar en gran manera a su hogar y podamos así compartir juntos la palabra de Dios. Dios te bendiga. Amén. Y como lo dije al principio, nuestra página web es www.idnp.cl, esa es nuestra dirección electrónica. Ahí hay nuevos estudios que se han subido a la iglesia, para vuestro conocimiento, y que los invito a compartir para que podamos enriquecernos de la palabra de Dios cada día. Bien, en esta tarde nuestro pastor nos va a conversar de un tema que obviamente es de la Escritura y que muchas iglesias se dicen llamarse o parecido el nombre de Pentecostés. Este nombre que se guarda a través del tiempo, que algunas iglesias incluso, como les decía al comienzo, se tienden a poder llamarse así, pero él nos va a explicar un poco del significado de esta solemnidad y lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Lo voy a dejar con este tema que es de maravilloso conocimiento y que le pueda servir a cada uno de ustedes. Estimado amigo televidente, nuestra sociedad se rige por el calendario gregoriano en la actualidad. Nosotros marcamos, a diferencia de otras sociedades, un calendario de 365 días con un uso natural admirable. Prácticamente de los 360 días se puede decir que a lo menos 345 días son conmemoraciones de personas que han sido religiosas de alguna manera y han sido ejemplares para la sociedad. Es bueno tener presente siempre en la vida los grandes acontecimientos. Sin embargo, yo creo que hay cosas que todos nos corresponde de repente considerar, porque hay que establecer las prioridades que corresponden de acuerdo, digamos, a nuestra procedencia. Nosotros somos hijos de Dios y como tal
no podemos olvidar que lo más grande en nuestra vida es ser naturalmente Dios. Y así llegamos a este mes de mayo, ¿no es cierto?, que parte, digamos, con diferentes conmemoraciones. Sin embargo, siendo este un asunto universal, ¿no es cierto?, como es la conmemoración del día en que Dios estuvo en el monte de Sinaí, se manifestó a la sociedad, es un día que no tiene una gran connotación en el mundo cristiano en general. Es impensable, es absolutamente, para mí es impensable esto, o sea, no lo podemos aceptar, no lo podemos comprender. Hay dos grandes fiestas religiosas a celebrar, digamos, la Iglesia Católica, digamos, la que morigera la visión del mundo cristiano. La primera es, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con los momentos finales de la vida de nuestro Señor Jesucristo, vale decir, su martirio, su crucifixión y el hecho de resucitar. La palabra de Dios, por supuesto, tiene establecido eso, ¿no es cierto? En alguna ocasión lo hemos dicho, considerando, digamos, los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo, cuando se sentó con sus discípulos y les participaba la Pascua y les decía: todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte, mi muerte, conmemoráis hasta que yo venga. Un recuerdo a perpetuidad para nuestras vidas, que son tan límites, ¿no es cierto? Pero dice todas las veces, o sea, marcaba una fecha, y la fecha en que él murió, por supuesto, fue a mitad de una semana, ¿no es cierto? Y él nos pedía que nosotros nos recordáramos del momento de su muerte, porque eso en cierto modo era importante para nuestras propias vidas. Sin embargo, ¿qué pasó? Bueno, llegó a la autoridad religiosa que se arrogó el derecho de ser la continuadora de la vida de la iglesia primitiva. Él dijo: no vamos nosotros a conmemorar el momento que murió nuestro Señor Jesucristo, aunque Él lo haya dicho. Nosotros vamos a conmemorar el momento de su resurrección. Y ahí partimos mal, ¿no es cierto? Ahí partimos mal. Es porque esos son grandes momentos de la humanidad, son grandes momentos para el mundo cristiano, son los momentos de nuestra vida, los que nos relacionan con Dios. Entonces, se cambiaron, esa es la verdad. Y cuando se cambiaron, si bien es cierto, a lo mejor puede tener una hipotética razón a considerar, hipotética porque no es claro, o sea, en la Biblia no aparece que el Señor Jesucristo hubiese resucitado un día domingo. La Biblia dice muy claro, dice: y el primer día de la mañana, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando era aún de noche, dice el capítulo 20 del libro de Juan, y fueron las mujeres y él ya no estaba, o sea, él no resucitó el domingo, ya había resucitado. Y si nosotros lo vemos doctrinariamente, tal como en la información bíblica, nos vamos a dar cuenta que él debió haber resucitado un sábado a la puesta del sol, y después de estar 3 días en el sepulcro. Y bueno, no es esa la idea que queremos guardar, pero ahí estoy yo, en que la doctrina que hoy tiene presente la iglesia partió mal desde ahí. Y después, por supuesto, no puede haber otro hecho más interesante que cuando Dios se manifestó en el monte de Sinaí, es la declaración universal de la ley. Es cuando Él dijo: así deben ser las cosas entre sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, imaginémonos ahora que la mayoría de los países del mundo, de alguna manera, ¿no es cierto?, tienen en su carta constitucional algunos de los fundamentos de la ley heredada desde el monte Sinaí. A pesar de eso, no sea este un día especial para la humanidad, me parece aberrante de que haya una iglesia que se llame, por ejemplo, Iglesia Pentecostal, y los hermanos no sepan de la fiesta de Pentecostés. Entonces, eso es en síntesis lo que yo quería que fijáramos nuestro entendimiento, que fijáramos nuestra conciencia, que fijáramos los ojos en la Sagrada
escritura de este hecho tan particular. La fiesta de Pentecostés la entregamos en este capítulo tan relevante de la Biblia, que es el libro de Levíticos, en el capítulo 23, ¿no? Y dice de la siguiente manera, dice: el capítulo 23 tiene la grandeza para nosotros que encierra toda la forma de la litúrgica de la adoración a Dios. Entonces, esto es lo que él dijo, porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, que dice: y habló Jehová a Moisés, habló Dios a una persona que se llamaba Moisés. Bueno, ya todos nosotros sabemos que era Moisés, sobre todo ahora que están viendo la gran teleserie del Canal Nacional, ¿no? Ya sabemos quién es. Y bueno, a él le habló. O sea, no es que Moisés le haya hablado al pueblo, sino que Dios le habló a Moisés. Esto es lo que dice aquí. Y si usted cree en la Biblia, tiene que creer esto. Dice: él le dijo, habla a los hijos de Israel y dile: las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, estas serán mis solemnidades. O sea, qué cosa más clara. Dice: las solemnidades de Dios, le dice, ¿no es cierto? Las solemnidades del Padre, vosotros las declararéis santas citas, santas citaciones. Estas son mis solemnidades. Esto no lo inventó Moisés, ¿cierto? Cuando ustedes ven, me parece que el capítulo 34 del libro del Éxodo, dice aquí el capítulo 34 del libro del Éxodo, los versículos 27 y 28 de la siguiente manera: y Jehová, estamos en esta misma situación del monte Sinaí, y Jehová le dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho alianza contigo y con Israel. Entonces, claro, escribe tú lo que yo te he dicho, ¿cierto? Porque conforme a este dicho, ¿no es cierto?, conforme a esto que yo he hablado, ¿no es cierto?, se ha establecido un pacto entre usted y yo. Y él estuvo con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas la palabra de la alianza, las 10 palabras. Entonces, esa fue la función de Moisés. No hay ninguna ley que él haya escrito de suyo propio. Él escribió lo que Dios le reveló. Entonces ya aclarada esa parte, ¿no es cierto?, podemos seguir ahora con Levíticos capítulo 23. Entonces, aquí están, digamos, el modo en que los seres humanos, Israel en ese momento, ¿no es cierto?, debía relacionarse con Dios. Dice: 6 días trabajará y el 7º día sábado será convocación santa, ninguna obra haréis, sábado de Jehová es en todas vuestras habitaciones. Así empezaba la adoración universal, con el respeto que había que tener por el día en que, tal como lo dice la palabra de Dios, el día en que Dios cesó de sus obras, reposó, bendijo y santificó. A pesar de que hay algunas personas que digan, ¿cierto?, que todos los días son iguales, no hay ningún día de la semana, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el primero, ni el sexto, que Dios los haya bendecido y los haya separado para Él. Solamente lo hizo con el 7º día, ¿no es cierto? Entonces no son todos los días iguales. Dice, luego le dice: estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová. Y aquí ahora estamos hablando, ¿cierto?, de la constitución o sea, desde la perspectiva de la constitución del calendario bíblico, ¿no es cierto? Él le nombró en el capítulo 12 del libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba todavía cautivo en Egipto. Egipto tenía un calendario que tenía que ver, ¿no es cierto?, con su estructura geográfica, ¿no es cierto? Ellos vivían del Nilo, de muchas maneras, porque cuando el Nilo se subía, ¿no es cierto?, cuando venían las grandes inundaciones, se regaba y se fertilizaba la tierra, y cuando bajaba era el momento en que la tierra estaba en condiciones de sembrar, ¿no es cierto?, y después a poder crecer. Y había que estar atento, porque me parece que no me acuerdo bien ahora si eran 3 veces en el año que sucedía este acontecimiento. Entonces eso era lo que marcaba, digamos, y subyugaba, por decirlo de alguna manera,
manejar los tiempos de la nación de Egipto. Entonces ellos estaban en un sexto mes, en un segundo periodo, de lo que ellos tenían el mes dividido, o sea, el año dividido en 3 etapas. Entonces estaban en la segunda etapa, que es más o menos cercano al mes de junio, cuando Dios le dice: vosotros salís hoy, en el mes de Abib, este será para vosotros el primero de los meses del año. Mientras Egipto, y esto hay que leer la cultura egipcia para darse cuenta de eso, mientras Egipto estaba en el sexto mes, Dios está diciendo: este es para vosotros el primero de los meses del año, de manera que no puede haber confusión en estas cosas, ¿no? Entonces, ahí empieza ahora la declaración de la ley de Dios. En el primer mes, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, la Pascua a Jehová. Y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová por 7 días. 7 días comeréis, dice, panes ácimos. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis, y ofreceréis 7 días ofrendas encendidas a Jehová. Y el verso 10, me salto, y habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado a la tierra que yo os doy y cegares la mies, comenzaba ahí la cosecha de la cebada, dice: traeréis al sacerdote un homer es la palabra correcta, por primicia de los primeros frutos de vuestra tierra, el cual me será el homer delante de Jehová, para que sea excepto al siguiente día del sábado, lo me será el sacerdote. El siguiente día del sábado, ¿cierto? Naturalmente el domingo. Entonces, el domingo, que era el primer día de la semana, obviamente la cosecha empezaba un primer día de la semana, es lógico, ¿cierto? Yo estaba en la fiesta santa de Dios, pero el primer día de la semana, que caía entre los días de los ácimos, ¿no es cierto?, había que hacer este presente, cortar la primera cabilla, traerla al sacerdote, y el sacerdote la presentaba delante de Dios y la decía dando gracias, ¿no es cierto?, dando gracias por la bendición de la cosecha. Ahora, dice el versículo 15: y os habéis de contar, dice, desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofreciste el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días, entonces ofreceréis un nuevo presente a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura por primicia. Entonces había que presentar, ¿no es cierto? Ahora ya no era una cabilla, ahí empezaba ahora la cosecha terminaba la cosecha de la cebada y empezaba la cosecha del trigo, y había que hacer 2 panes con levadura y traerlo y presentarlo a Dios. Y aquí el versículo 19 dice: los sacrificios, digamos, rituales que se tenían que hacer para ese día, ofreceréis además un macho cabrío por expiación, 2 corderos de un año, el sacrificio de paz, y el sacerdote lo mecerá en ofrenda agitada delante de Jehová con el pan de la primicia, y los 2 corderos serán cosas sagradas de Jehová para el sacerdote. Y ahora, este es el verso interesante: y convocaréis este mismo día, o será santa convocación, o sea, quiere decir que es un día de reposo. Este mismo día será una santa convocación, ninguna obra servil haréis. Y aquí está la pregunta: estatuto perpetuo es en todas vuestras habitaciones por todas vuestras edades. ¿Por qué? ¿Por qué se olvidó, digamos, el sacerdocio? En este minuto, una de las pocas iglesias que guardan la fiesta de Pentecostés es precisamente la iglesia católica, apostólica y romana. ¿Y por qué lo guardan? Porque, y bien lo hacen, porque la Biblia dice: es un estatuto perpetuo. Pero los pastores no entienden el principio de perpetuidad. Esas cosas son interesantes de definirlas, ¿no es cierto? Porque si es por estatuto, va a permanecer hasta el tiempo que Dios lo tenga determinado. Y mientras nosotros vivamos, tenemos que cumplir con él. Estatutos perfectos por todas vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Entonces, y cuando se gane el ambiente de nuestra tierra, no, y aquí después viene algunas indicaciones respecto a que siempre teníamos que acordarnos de los pobres y todas esas cosas. Eso es. En hebreo, el nombre de esta festividad es Shavuot. Y es curioso esto. Shavuot significa en nuestro idioma semana. Porque era primitivamente, la fiesta nunca se llamó Pentecostés, ¿no es cierto? La fiesta se llama la fiesta de la semana,
¿Y por qué se llama la fiesta de las semanas? Porque había que contar 7 semanas, ¿no es cierto? Ahora hay cosas que la sociedad tiene que aclararlas y que nosotros tenemos que entenderlas. ¿Qué es una semana? La gente dice, semana son 7 días. No está equivocado. La semana son 7 días, contados desde el día 1 y terminados en un sábado. Eso es. O sea, terminado un día sábado. Si tú juntas de miércoles a miércoles, obviamente en el concepto global, podemos decir que es una semana. Y si contáis 30 días, puedes decir que es un mes. Pero si cuentas 30 días desde el 15 vamos a decir 15 de mayo al 15 de julio, 30 de junio, es un mes. Pero ¿cómo se llama ese mes? No es un mes convencional. Esta es una semana convencional. Tenía que empezar desde el siguiente día del sábado. O sea, tenía que empezar un día domingo y tenía que terminar un día sábado. Eso, y eran 7 sábados los que había que contar. Y al siguiente día, el sábado séptimo, era cuando era la fiesta de Pentecostés, ¿no? Ese es la institucionalidad de esto, que quedó escrito en el libro de la ley y quedó establecido un mandato. Pero ¿qué pasó en ese día? Vamos a ir ahora a la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 19, lo que dice la sagrada palabra de Dios. Dice, verso 1 adelante. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día llegaron al desierto de Sinaí. ¿No es cierto? Verso 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios cuando os tomé sobre alas de águila y os he traído a este lugar. Ahora pues, si hubierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, esta es una introducción a lo que iba a pasar. Si vosotros dierais oído mi voz, o sea, si tuvierais en cuenta mis palabras, ¿cierto? Eso es lo puntual que está diciendo Dios. Dice, y guardaréis, observaréis mi pacto, de esa manera vosotros seréis para mí un especial tesoro. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes, y seréis gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió estas palabras del pueblo de Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Ahora lo iban a visualizar. El pueblo iba a visualizar lo que era la presencia de Dios por primera vez, ¿no es cierto? Desde que estaba hablando con ellos, desde la salida de Egipto hasta llegar a Moisés. Por primera vez iban a visualizar lo que era Él, en su gloria y en su majestad, ¿no es cierto? Porque habían visto cosas maravillosas como las 10 plagas, la apertura del mar, en el mes tercero cuando llovió, bueno, eso no había pasado todavía, cuando llovió sobre ellos, y había muchas muestras de la grandeza de Dios, pero el poder y lo que era en esencia la grandeza de Dios no lo habían visto. Entonces dice, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció esta palabra. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y lave su vestido, y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos del pueblo, a los ojos de todo el pueblo, sobre el monte Sinaí. Entonces, ¿qué día era este? ¿No es cierto? Bueno, estábamos en el mes tercero. Si ellos cruzaron el mar el 18, ¿no es cierto? Del 18 al 30 hay 13 días del primer mes, hay 30 días del segundo mes, son 43 días. Entonces quiere decir que estábamos en el día 5 del tercer mes, en el día 48 de la salida. Y le digo, santifícalos hoy, día 48. Santifícalos mañana, día 49. Y al tercer día, día 50, ahí vendré yo. Entonces, el día 50, ¿no es cierto? Es decir, 7 semanas más un día fue el día en que Dios estuvo en el monte. ¿Te parece importante
¿Le parece importante tener este día en conmemoración? Una persona me dijo, pero ven, yo no le puedo negar, me dijo, que lo que usted está diciendo es cierto. Pero es que esto es una fiesta para Israel, es para los israelitas, no para nosotros. Correcto. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Les invito a abrir la Escritura. En la carta del apóstol Pablo, si todos lo recuerdan, el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Entonces, dice en el capítulo 2, por tanto acordaos que en otro tiempo, en versículo 11 voy a leer, vosotros en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisión por lo que se llama circuncisión hecha con mano a la carne. Un enredo de palabras, ¿no es cierto?, que tienen que tener un significado. La circuncisión era el sello, era la marca que distinguía a los judíos, ¿no es cierto?, del resto de la sociedad. Hay historias, por ejemplo, de cómo cuando vino la persecución en el tiempo, ¿no es cierto?, ya cuando estaba reciando el tiempo en toda Europa en persecución de los judíos en los días de la Segunda Guerra Mundial, había muchos judíos que decían, no, yo no soy judío, incluso se cambiaban el nombre, y una de las cosas que hacían con ellos era desnudarlo, porque al desnudarlo inmediatamente se sabía si eran circuncidados o no eran circuncidados, y si eran circuncidados eran judíos. Entonces hasta ahí llegaba su vida, ¿no es cierto? Entonces la circuncisión era una cosa importante. Y dice, acuérdense usted, nos habla a nosotros los gentiles, nos habla Dios a través del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne eran llamados incircuncisión por lo que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué significa eso? Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Más ahora, dice la palabra, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dividiendo en su carne la ley de los mandamientos en orden a rito, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre. Ya hemos dicho en otras ocasiones, ¿no es cierto?, que la ley de los mandamientos en orden a rito tiene que ver con todos los sacrificios que no podían seguirse celebrando luego que hubiera muerto nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quitado eso, ¿qué tenemos que hacer? Y reconciliar a Dios en un mismo cuerpo, matando en ellos la amistad. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Que por Él, los unos y los otros, israelitas y gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Somos extranjeros de qué? No soy extranjero. Aquí se está hablando del pueblo de Israel. Y yo no somos extranjeros para Dios, para con el pueblo de Israel, dice. No soy advenedizo, no soy juntamente ciudadano con los santos y domésticos. Entonces nosotros también, como israelitas espirituales, hay muchas iglesias que enseñan que ellos son los israelitas ahora y que el pueblo de Israel ya no tiene nada que hacer en este cuento. Bueno, si son israelitas espirituales, aquí están las leyes espirituales. ¿Y por qué nos hemos celebrado? ¿Por qué no nos acordamos de la fiesta de Pentecostés, no? Entonces, estas son las cosas importantes, estimados televidentes, que nosotros tenemos que tener en cuenta. El día 15 de mayo cae ahora esta fiesta de Pentecostés, que es una fiesta movible y que tiene como principio de la base especial el hecho de conmemorar el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo, en que nuestro Dios se estableció en el monte Sinaí, ¿no es cierto? Y dice, y el espectáculo, imagínense ustedes, volvemos ahora al capítulo 12 del Éxodo y vamos a ver, ¿no es cierto?, qué significaba. Dice, el capítulo 12, el verso 17 dice, y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios, y pusiéronse a lo bajo del monte, y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera, y el sonido de la bocina se iba esforzando, y Moisés hablaba y Dios le respondía, y descendió Jehová sobre el monte,
sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, requiere del pueblo que no traspasen el término por ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Entonces, Dios en toda su potencia se presenta. Y cuando Él habla, miren lo que pasó, capítulo 20, dice, termina la lectura de las tablas, la dice, verso 18, y todo el pueblo consideraba las voces, o sea, el pueblo oyó, y las llamas, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y pusieronse lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros diremos, más no hable Dios con nosotros para que nombremos. Era tan grande y tan omnipotente la manifestación de Dios, y no puede ser de otra manera porque era Dios, ¿no es cierto?, que la gente ya no se atrevió, no quiso seguir oyendo más, oyó solamente lo que era lo que nosotros conocemos ahora como los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Y luego de eso el pueblo pidió tregua, ¿no es cierto? Y ahí se quedó Moisés con Dios, ¿no es cierto? Se quedó Moisés con Dios y terminó de escribir. Ahora, ¿por qué nosotros decimos Pentecostés y de cuándo? Cuando se tradujo la Biblia, ¿no es cierto?, del hebreo al griego, lo que se llama la versión de los 70, a la Septuaginta que le llama la gente, ¿no es cierto?, en ese momento se le cambió el nombre a esta fiesta, de la fiesta de la semana a la fiesta, a llamarla, ¿no es cierto?, Pentecostés, porque el término viene del griego, ¿no es cierto?, que Pentecostés significa contar 50. Esa es la idea de esta festividad. Entonces, estimados hermanos, la convocatoria es esa, ¿no es cierto? No podemos, nosotros los hijos de Dios, nosotros los cristianos, no podemos no tener en cuenta este gran día que es el día de Pentecostés, que para Dios, dice, exigía que su pueblo respetara este día como un día del sábado, ¿no es cierto?, que no hiciéramos obra en ese día. ¿Y qué pasa hoy? Hoy día no veo ningún calendario marcado al rojo. He pasado por curiosidad, es una costumbre que tengo de pasar por algunas iglesias, en Santiago por ejemplo, por el portal de lo que llama la gente la JBS, que es uno de los templos más grandes del mundo evangélico, ¿no es cierto? Y ahí siempre hay un pizarrón, una pizarra con los avisos de las actividades que vienen, de los días de reunión, nunca he encontrado ahí, mañana es la fiesta de Pentecostés, es un día especial para el pueblo de Dios. Y ellos son pentecostales y es la manifestación, y es la manifestación del Espíritu Santo. Y miren lo que pasa. Cuando el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo, a él como no lo aceptó Israel, no creían en él, nadie creyó en él, ¿no es cierto? Cuando él murió, obviamente, había de haber conmoción por quienes fueron sus discípulos. Hechos capítulo 1 relata que la congregación que quedó establecida en esa vez fue de 120 personas. ¿Cómo podía probar esa gente? ¿Cómo podía probar que verdaderamente ahora se acababa, digamos, el templo, se acababa la grandeza de los sacerdotes, se acababa la grandeza de los sacrificios y empezaba otra era de la relación del hombre? ¿Cómo lo podía probar? Simplemente por palabras de hombre, porque si bien es cierto, estando Jesús era una cosa porque él era potente en su presentación, era indiscutible que él era el verdadero Dios. Pero ¿qué quedaba para los discípulos ahora? Quedaban en una cierta orfandad espiritual. Entonces el Señor Jesucristo le dijo: aposentad en Jerusalén hasta que seáis revestidos de ropa. Y dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, en Hechos capítulo 2, verso 1 dice: y como se cumplieron los días de Pentecostés, y ahí estaba la iglesia de los apóstoles, ahí estaban los discípulos que habían seguido a Jesús, que se habían apartado de las ordenanzas del templo. Dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban ahí. Una vez una persona me dijo: bueno, tenía que celebrar el Pentecostés porque eran judíos. No, perdón, no se equivoque usted. Si ellos hubieran guardado ese Pentecostés porque eran judíos, tenían que haberse congregado no en el aposento alto, sino que tenían que haberse congregado en el templo. Entonces estaban ahí, ¿no es cierto?, porque ya era otra iglesia. ¿Y qué pasó? Y de repente sobrevino un gran estruendo, y se aparecieron como llamas de fuego, y todo ese lugar temblaba, y empezaron ellos con la manifestación del Espíritu, a recibir el Espíritu Santo. Y cuando la gente
conmovida por ese espectáculo que se estaba dando. Algunos pensaban que los discípulos estaban bebidos, y era temprano en la hora de la mañana, ¿no es cierto? Deben haber sido las 9 de la mañana, según lo que después dice Pedro. Y entonces se para Pedro y dice: pero ¿cómo pueden estar pensando ustedes que estos están bebidos siendo esta hora de la mañana? Esto es lo que dijo Joel, y empieza ahora a hablar, ¿no es cierto?, de lo que era la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y cuándo llegó la manifestación del Espíritu Santo? Precisamente cuando ellos estaban, ¿no es cierto?, en el día de Pentecostés, porque ellos lo dicen, era el día de Pentecostés. O sea, había muerto Jesús, la iglesia seguía guardando la fiesta de Pentecostés, los cristianos, esa es la raíz de la iglesia cristiana universal. ¿Y usted pertenece a eso? Esa es la gran. Hay muchas cosas, es la gran incógnita para todos nosotros. Hay muchas cosas que quisiéramos decir, pero queremos dejar en sus corazones, ¿no es cierto?, plantada Estamos viviendo momentos terribles en la sociedad, estamos viviendo momentos terribles en el mundo, y lamentablemente todo eso tiene que ver solo con una cosa, como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el primer capítulo, la palabra, la carta inspirada del apóstol Pablo, ¿no es cierto? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque habiendo conocido a Dios, el mundo no le glorificó como Dios, ni le dieron gracia, antes se desvanecieron en discurso, y el necio corazón de ellos se fue entenebrecido, diciéndose sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales, de 4 pies y de serpientes, por lo cual Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí está. Esto es lo que está pasando. Dice, las personas honraron, se crearon sus propios dioses, adoraron a las personas, pero imagínense ustedes, llega un pastor a una ciudad, llega un pastor a un país, en esos aviones, no me acuerdo cómo se llaman ahora, especiales, individuales, para él y su grupo, se les rinde una pleitesía. ¿Para qué vamos a hablar cuando llega el Papa? ¿No es cierto? Y se le obedece, y se tirita delante de ellos, y delante del Dios Creador que hizo el mundo entero, y que un día como el día 15 de este mes, Él estuvo en el monte Sinaí para redimirnos a nosotros, para enseñarnos la verdad, pasa absolutamente desapercibido. ¿Qué pasa en el mundo? Bueno, aquí la carta del apóstol Pablo a los romanos, del 22 adelante, van a encontrar ustedes todas las consecuencias de esta indiferencia para la verdad de Dios. No sea, la invitación nuestra es: no sea usted indiferente. La palabra de Dios a través de Jeremías, cuando Israel creía que no tenía a Dios porque nada le resultaba, entonces Dios dijo: he aquí que no se ha cortado la mano de Dios para dar, ni se ha cortado su oído para oír, pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Este es el pasar de la humanidad, ¿no es cierto? Y el pasar de la humanidad lo pagas usted, lo pago yo, lo pagamos con pena, lo pagamos con amargura, porque ya la tierra no produce, porque ya la violencia, ya la drogadicción. Las últimas noticias que veía yo en la televisión de atrás, que personas ahora, usted sale de su casa y se encuentra a los 3 días que llega a su casa y ya hay una familia morando que se adueñó de sus cosas y no se puede hacer absolutamente nada, hasta que la justicia, la lenta justicia chilena, que tiene a más de 3.000 delincuentes en la calle ahora de nuevo, ¿no es cierto?, no puede defenderlo. Dios no puede defender, pero para que Dios lo defienda es necesario que nosotros oigamos su voz. Le invito cordialmente a que considere estas palabras, que considere la palabra de Dios, y le invito también a que escuche una alabanza, ¿no es cierto?, donde los himnos que cantamos en nuestra iglesia. El Señor les va a bendiga.
Bien, queridos televidentes, estamos de vuelta en su programa La Luz de la Verdad. Bueno, pastor, nosotros siempre, usted cuando conversamos en la iglesia, hemos tocado estos temas que usted les presentó a la comunidad el día de hoy. Me parece maravilloso de partida porque es esta ayuda que primero que todo en este tiempo de la iglesia es el Espíritu Santo que es el que va a revelar la verdad, que va a guiar a su iglesia, ese consolador que nos dice la palabra que dejó. Entonces es tan maravillosa esta situación, y que no se conmemore, como lo decía usted al comienzo, es una situación que a nosotros nos tiene que dar de pensar. Pero usted en la primera parte de esta meditación que realizó, explicó algunos conceptos que me gustaría que pudiéramos profundizar un poquito para que la gente pudiera entender en relación al tiempo que estamos acá. Usted nombró, van a ser conceptos súper básicos, pero para que podamos ir haciendo esta analogía de lo que significa también la fiesta de la semana en el comienzo. ¿Qué es lo que era la gavilla y por qué se tenía que presentar la gavilla al sacerdote de los frutos, o sea, de la siembra que hacían los israelitas en ese momento? El hombre de la ofrenda vencida. Bueno, primero que todo era un sacrificio de gratitud a Dios, ¿no es cierto? Pero eso era, digamos, también el momento que marcaba, ¿no es cierto?, el tiempo para empezar la contabilidad a partir de Pentecostés. Eso se hacía entre los días de la Pascua. La Pascua era el 14 de abril, entre el 15 y el 21 correspondían los días de los ázimos. Y entre esos días, entre el 15 y el 21, el primer domingo, ahora lo llamamos domingo, pero el primer día de la semana que hubiera en esos días, entonces había que cortar la primera gavilla de la cosecha para que todo Israel empezara a cosechar. No se podía cosechar antes de eso. Hasta que no se hiciera esa ceremonia en el templo, nadie podía meter en Eshona en sus campos. Entonces lo primero que era ahí, en un predio cercano al templo, los levitas cortaban una gavilla y la traían al templo, y ahí el sacerdote lo decía. Era una ofrenda de gratitud a Dios por las bendiciones de la cosecha. Y eso marcaba el tiempo, ese día marcaba el momento en que había que contar los 7 sábados. Los 7 sábados consecutivos, que el otro era Pentecostés. Ahora bien, eso era como nosotros aquí en los programas de televisión hemos siempre explicado que la solemnidad y todo tiene un contexto, tanto fue para Israel como para nosotros. Esa gavilla, esa ofrenda de gratitud, ¿qué conmemoración o qué significado tiene para nosotros en el día de hoy? El que se presentara como gratitud delante del sacerdote, ¿eso qué tiene en relación de nosotros ahora? Bueno, la ofrenda de gratitud no se presentaba delante de Dios, se presentaba delante de Dios. Al sacerdote la traían. Era la ofrenda de las primicias. Las fiestas santas de Dios tienen esa situación de estar absolutamente interrelacionada con la cosecha. ¿Cómo? ¿No es cierto? La relación de Dios con la humanidad está también ensamblada en esa siembra y cosecha. Cuando leemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento la parábola del sembrador de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un símbolo, ¿no es cierto?, de lo que va a pasar. Entonces la siembra y la cosecha en Israel están absolutamente interrelacionadas simbólicamente, ¿no es cierto?, con lo que va a ser la cosecha del fin del mundo. Entonces ahora, ¿qué era eso? Esa gavilla, ¿no es cierto?, era una primicia. Representaba a Israel en primer momento. ¿Por qué razón? Porque hay una palabra en Jeremías capítulo 2 que dice que Israel es la primicia. Cuando Israel, ¿no es cierto?, cruza el Mar Rojo, y definitivamente en el Mar Rojo quedan sepultados todo el ejército de Faraón, ellos fueron libres. Y es la primera nación consagrada absolutamente a Dios de ese momento. Entonces Israel fue la primicia. Después muere el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Muere el Señor Jesucristo en la Pascua, ¿no es cierto? Y 3 días después, porque él dijo que eran 3 días, ¿no es cierto? Sí. Él resucita y se presenta delante de Dios ahora como la primicia de los muertos para la vida eterna. Entonces, por eso que estando en el capítulo 23 establecía la gavilla, ¿no es cierto?, el comer de la ofrenda vencida como un acto religioso, no hacemos esa presentación el día delante de Dios, porque ya se cumplió su plazo, y las fiestas santas tienen esa virtud, que todas
la duración de ella no tan solo está marginada por los tiempos que están aquí escritos en la Biblia, sino que representan algo. Los corderos se dejaron de sacrificar por los pecados del pueblo cuando apareció, ¿no es cierto?, el Cordero Divino, claro, que murió por todos nosotros. Entonces todas las cosas están salvaguardadas de esa manera. La fiesta de Pentecostés sucede otro tanto. Claro que sí, sí. ¿No es cierto? En un momento determinado le dice Dios, aquí dice, por ejemplo, en el capítulo 23 que le dice, y ofrecerás, dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes con ofrenda mecida. A eso ya llegan yo ahora. Y esos panes con ofrenda mecida, dice, eran con levadura. Y es absolutamente extraordinario y fuera de lugar, porque la levadura en los primeros 7 capítulos del libro de Levítico está prohibida en cualquier sacrificio. Y aquí Dios le pide, ¿pero por qué? Cuando ustedes leen, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, verso 22, dice que un pan representa que nosotros somos un solo pueblo, somos un cuerpo. Entonces 2 panes, obviamente, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, 2 panes serían dos pueblos. Ajá. Con levadura, 2 pueblos con pecado, ¿no es cierto? Entonces cuando tú lees, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 7, dice que antes de que los 4 ángeles que están destinados para empezar a derramar el malzo de la tierra, dice que sale otro ángel y dice, deténganse, dice, y no hagan ninguna cosa hasta que sean señalados sus hijos. Sí, sí, sí. Y primero, ¿no es cierto?, simbólicamente representan los 144.000, la gente que va a ser rescatada del pueblo de Israel. Y después dice, ese es un pueblo. Y después dice, una gran multitud de todo linaje, de toda lengua, de todo idioma de la tierra, ese es otro pueblo. Ahí están los 2 pueblos, y obviamente con pecado, porque nadie va a llegar a la venida de nuestro Señor Jesucristo, tan santo que no le queda nada más que hallarlo, no. Dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, la salvación es una bendición de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ese es el asunto. Esta fiesta tiene esa validez, ¿no es cierto? La perduración de la fiesta está salvaguardada cuando este símbolo de los 2 panes, ¿no es cierto?, se cumpla. Cuando llegue el momento en que Dios nos santifique a Israel y a los que sea, vaya a Él en su misericordia de considerarlo a sus hijos, hasta ahí llegó. A menos que Él en ese momento... Bien, ahora, querido televidente, nos ha quedado un poco más claro lo que significaba en este primer pacto dentro de la gavilla y estos 2 panes. Y para concluir, pastor, hay un pasaje que usted nombró que está en Hechos capítulo 2, que cuando viene la manifestación del Espíritu Santo, y muchas iglesias en estos momentos protestantes avalan la situación de decir que los apóstoles en ese momento hablaron en lengua, porque hubo una manifestación del Espíritu Santo. Me gustaría que pudiéramos aclarar un poquito ese concepto para que los televidentes también entendieran de qué manera obró el Espíritu Santo en Pedro en este caso y en los otros apóstoles y el tipo de personas también que estaban ahí. Bueno, la situación tenemos que entenderla no como nosotros creamos, esa es la cosa, sino que como está escrita en la palabra. Y hay que leer la palabra de Dios. Moraban entonces en Jerusalén, estoy leyendo Hechos 2, versículo 5, judíos, varones religiosos de todas las naciones de abajo del cielo. Y ellos, este estruendo, juntóse a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hablaron en lengua, ¿no es cierto? Pero dice, ¿qué personas habían ahí? Dice, y estaban atónitos diciendo, he aquí no son estos galileos. Todo esto que nos hablan, pero no son judíos estos, eran de Galilea. Galilea es parte de judíos. ¿Cómo pues lo oímos hablar nosotros cada uno en nuestra propia lengua, en que somos nacidos? Porque habían partos, habían medos, habían elamitas, habían gente de Mesopotamia, de Judea, había de Capadocia, había de Ponto, había de Asia, había de Firgia, Panfilia, había de Egipto y otras partes de África, dice, y romanos e extranjeros, tanto judíos como gentiles, dice, cretenses, árabes, y todos les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Entonces hay varias cosas. Primero que todo, que no están hablando cualquier cosa. Quien se paró a hablar fue el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Entonces, el apóstol Pedro, donde había miles de personas, porque dice aquí que había miles de personas que se convirtieron en ese momento. Entonces, donde no había micrófono, a lo mejor había una corneta y podían hablar. Y obviamente que iba a tener un campo donde se iba a oír, claro. Pero era mucho más que eso.
Entonces los apóstoles empezaron a retransmitir, ¿no es cierto?, el mensaje que estaba dando Pedro, y lo estaba dando cada uno en la lengua de las personas. Entonces no hablaron las palabras que se hablan ahora, el crisalai y todas esas cosas. Y yo no quiero ironizar con eso, pero la palabra es clara. Cuando leímos la carta de Corintios, dice: cuando alguien habla lengua, tiene que haber que lo interprete, ¿no es cierto? Entonces es difícil interpretar una palabra que no pertenece a ningún idioma, o pertenece a una mezcolanza de idiomas. Hemos tenido el trabajo de estar en iglesias donde se hablan lenguas, pero no se habla un idioma, se hablan algunas palabras mapudungún, ¿no es cierto? Se hablan en otras palabras inventadas, pero nadie entiende nada. Entonces eso no es aquí lo que se hablaba en lengua, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que pasó aquí. Yo no puedo decir que las lenguas sean otra cosa, sino lo que pasó aquí, que personas que tal vez podían tener educación, como los que podían haber ese día ahí, la tenían, no sé, pero no podían dominar toda esta cantidad de... porque aquí no tan solo se trata de idiomas, sino que se trata de dialecto, ¿no es cierto? Formas de hablar de ciertas regiones y que la entendían ellos nomás, pero aquí lo pudieron interpretar los apóstoles, y no lo interpretaron porque ellos tuvieron el estudio de eso, sino porque la maravilla del Espíritu Santo hizo que pasaran estas cosas. Eso es, lo ha encontrado el tiempo, queridos televidentes. Le agradecemos porque nos ha acompañado en este programa A la Luz de la Verdad. No olvide visitarnos en nuestra página web www.idnp.cl y nuestro servicio de oración cada día sábado 11:30 de la mañana a 16 horas de la tarde. Carrera Coronel Pinto 370 en nuestra dirección, para que pueda conversar con nosotros. Si quiere ir a vernos fuera del horario de los servicios, después de las 4 de la tarde estamos generalmente un buen rato ahí en la iglesia para poder conversar y para que usted nos pueda ver si así usted lo quiere. Bien, querido pastor, nos tenemos que despedir y le invito a que se pueda despedir de nuestro televidente. Amén. Bueno, esto es así, nos gustaría seguir conversando toda la tarde con ustedes, pero a lo mejor usted tampoco quiere conversar tanto rato con nosotros. Esperamos que pueda de alguna manera inquietarle, ¿no es cierto?, este conocimiento, porque ustedes vieron, fue leído en la palabra de Dios, fue sacado de acá, no es de nuestra cabeza, ¿no es cierto?, y que podemos estar equivocados. Bien, venga y ayúdenos a salir de nuestra equivocación. Esa es la invitación. Estamos a sus órdenes y con todo nuestro corazón deseamos que la paz de Dios les acompañe siempre. Bien, nos vemos, si así Dios lo quiere, el próximo sábado en esta misma hora, a este mismo canal, para que podamos hablar de un trozo más de la Santa Palabra de Dios y podamos honrarle todo lo que se merece nuestro Dios. Nos vemos la próxima semana, si así Dios lo quiere, y en su programa A la Luz de la Verdad. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.